Pues seguimos en directo, son las 10:04 de la noche. El Vaticano hizo público la semana pasada el nombramiento, todavía como arzobispo electo, de don Luis Argüello, tras la marcha de Ricardo Blázquez. Argüello ha sido obispo auxiliar desde 2016, pero su labor fundamental estos últimos años ha estado también en la Conferencia Episcopal, donde todavía sigue siendo, hasta noviembre, secretario general y portavoz de la Iglesia. Ha sido la cara y la voz de los obispos, de los prelados españoles, y hoy está aquí con nosotros en Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Enhorabuena. Muchas gracias, buenas noches. Todavía, como decimos, es electo. Claro, me alegra estar esta noche desde este lado, porque muchas noches estoy desde el otro lado viendo tu programa. Pues eso me agrada mucho. Por cierto, ¿es incompatible ser arzobispo y a la vez secretario general y portavoz de la Iglesia estatutariamente, o es una decisión personal? Bueno, los obispos pueden elegir al secretario general, a cualquier miembro de la Conferencia Episcopal, incluso a un sacerdote, no tiene que ser necesariamente un obispo. Yo estaba nombrado para 5 años, pero pienso que al ser obispo titular de una diócesis, la dedicación que tanto la diócesis pide como la Secretaría General, yo creo que de facto ese se convierte en algo incompatible, aun sabiendo que siempre los obispos de cada sitio formamos parte de un colegio y tenemos que tener una cercanía especial con los de la región, en la provincia eclesiástica, como no en la Conferencia Episcopal, pero también con la Iglesia Universal. Es decir, que nos debemos no solo a la diócesis, sino afuera, pero en una proporcionalidad que yo creo que la Secretaría de la Conferencia Episcopal no permite. Señor Argüello, bueno, su mandato ha sido muy intenso en la Conferencia Episcopal, como decimos, va a seguir siendo portavoz y secretario hasta noviembre. Ha estado marcado además por muchas polémicas, el tema de los abusos sexuales de la Iglesia, la eutanasia, la ley de educación, también, permíteme que se lo diga así, se ha tenido que comer todo el tema de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia. Entiendo que el tema de los abusos de la Iglesia ha sido el que más quebraderos de cabeza le ha dado y le sigue dando, ¿no? Bueno, es el que más dolor produce, porque más allá de que el número sea mayor o menor, no cabe duda de que tiene una gravedad moral singular, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que, afortunadamente, ¿no?, en la Iglesia, en todo este tiempo, que es anterior a este 2018 en que yo comencé a ser secretario general, pero que tiene en ese tiempo un momento de inflexión, que es la convocatoria que hace el Papa Francisco a todos los presidentes de las conferencias episcopales, que tiene lugar en febrero del 19, pues yo creo que la Iglesia española ha dado pasos extraordinarios. Esta misma mañana yo tenía rueda de prensa después de la comisión permanente, hemos comentado el último dossier publicado por el periódico El País la semana pasada, y nosotros podemos decir, ¿no?, que de los casos conocidos, y rebuscando en un sitio y en otro, el 80% de los casos conocidos hasta ahora son anteriores al año 80. En muchos casos con los acusados fallecidos, con ninguno de los responsables eclesiales estando en los mismos sitios. Y que en el siglo XX, incluso en los 2 dosieres que ha presentado El País y en nuestras propias investigaciones, en el siglo XXI, el número de abusos afortunadamente ha disminuido drásticamente. Y hablaba en todo de 9, caso, ¿no?, en este siglo, digamos, de 9 casos, ¿no? Bueno, en lo que ha presentado el dossier del País, el que entregó al presidente de la Conferencia Episcopal el jueves pasado, aparecen 9 casos. Pero es que además los 9 que aparecen en este dossier, 8 ya habían aparecido, o eran conocidos, incluso estaban juzgados. En realidad, en este dossier último solo aparece un caso nuevo para nosotros, pero luego al enviar solo a la congregación religiosa respectiva o a la diócesis de la que perteneciera, lo mismo nos dicen que ese asunto ya era conocido, que ya estaba abordado. ¿Y a qué conclusiones cree que va a llegar entonces el despacho de Cremades y Calvo Sotelo, que es el que han encargado que haga esa auditoría, esa investigación? Precisamente la multiplicidad de datos que se han hecho públicos en los últimos años, la diversidad de maneras de denunciar o de referirse a asuntos pasados en los años 40, 50, 60, 70, hacía muy necesario el poder comprobar, auditar, poner rostro para saber realmente de qué realidad estamos hablando. Yo creo que nosotros, al margen de lo que puedan decir cualquiera de las comisiones o auditorías, somos conscientes de que estamos siendo llamados a una renovación espiritual profunda. Somos conscientes también de que tenemos que cuidar los procesos formativos de todas las personas que tengan relación con menores. Y somos conscientes de la necesidad de unas formas de actuación que lo tengan esto en cuenta, pero que también tengan en cuenta que forma parte de la propia vida de la Iglesia, en todos sus miembros, el poder cultivar la cercanía a las personas y también a los menores, ¿no? Porque al generarse una sospecha generalizada
sobre los adultos que tienen relación con menores, pues desgraciadamente también se perturba lo que pudiera ser, lo que debería ser una relación normal que por otra parte tanto necesitan los adolescentes de nuestro tiempo. En alguna entrevista he leído que usted ha llegado a llorar conociendo al detalle alguno de estos casos. También don Ricardo Blázquez me lo decía no hace mucho, que se había emocionado cuando ve al detalle ciertos casos, ¿no? Ciertamente. Hay dos tipos de dolores. El dolor concreto de una víctima real y también el dolor que se produce al ver una sospecha generalizada. Yo creo que en nuestra sociedad, no solamente en este caso, sino en muchos otros, la cuestión de la presunción de inocencia se le ha dado la vuelta. La posibilidad de hacer juicios generalizados, no a las personas, sino a grupos identitarios en su conjunto, yo creo que eso no es nada bueno, porque termina generando un clima que favorece reacciones violentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese doble tipo de víctimas, pues desde luego la víctima real de un abuso, pero esa otra víctima indirecta que encuentra que cuando sale a la calle alguien le dice pederasta o que se establece un determinado juicio, pues también supone un sufrimiento. Otro debate interesante que se ha puesto, digamos, con más ahínco últimamente, es la petición de algunas diócesis, es verdad que muy pocas, una de ellas creo que es la de Valladolid, Sí. o ha habido algunos casos, para la ordenación de mujeres, es decir, el sacerdocio femenino, y que se establezca el celibato opcional. ¿Sería una gran solución para la falta de vocaciones en estos momentos en la Iglesia? No, yo creo que no, porque sería por una parte hacer una comprensión del ministerio solo de carácter funcional y por otra, en las realidades del mundo luterano, evangélico, anglicano, donde esta cuestión se ha resuelto de esta otra manera, la problemática de las vocaciones no diría que no solamente no es mejor, sino que es peor de la que se da entre nosotros. Yo creo que aquí hay dos cuestiones, una de carácter antropológico, que es comprender el significado de la diferencia sexual, que creo que nos hace falta como sociedad, en un momento de mucha confusión respecto a las cuestiones de sexo y de género. Y la otra, la comprensión de lo que significa el sacramento. Ha sido algo en las diócesis que han planteado esto, que han sido 18, 5 lo han planteado directamente. Pero las otras 13, lo que en realidad han planteado es la necesidad de comprender bien las razones que la Iglesia tiene, la Iglesia Católica tiene para hacer esta opción, porque sí que somos conscientes de que esta es una cuestión que está en la plaza pública, sí, claro, nos guste o no. Y entonces hace falta poder explicar y dar las razones desde nuestra propia comprensión del ministerio para mantener esta decisión, aunque parezca una decisión contracorriente, contracultural, que parece algo inexplicable. Y sin embargo, yo diría, eso es lo que digo a título muy personal, cada vez estoy más convencido del valor que tiene el amor célibe y cada vez también entiendo más, por la propia confusión antropológica que vivimos, el que la Iglesia Católica mantenga el significado diferente del varón y la mujer a la hora de las diversas representaciones sacramentales. Hace un mes entrevistaba en este programa al párroco de la Iglesia de la Circular, tras conocerse que los padres claretianos abandonaban Valladolid precisamente por la falta de vocaciones, pero también entrevistaba justo en ese momento también a otro joven de 26 años que se acaba de ordenar sacerdote. Le preguntaba, a Marcos, le preguntaba a ambos cuáles eran los errores que había cometido la Iglesia precisamente para que no haya esas vocaciones, para no acercarse más a los feligreses. Quiero que vea lo que nos contestaron y luego lo comentamos. Nunca ha habido tantos medios ni tantas oportunidades de ofrecer la vocación a los adolescentes y a los jóvenes como ahora. Y sin embargo la respuesta es escasa. Quizá el mayor problema ha sido ese, que no hemos sabido actualizar o llegar al hombre de hoy, ¿no? También, por cierto, hoy en la encuesta que planteamos todos los días en Twitter, la pregunta que lanzábamos era si cree que la Iglesia tiene que hacer cambios drásticos para llegar a más fieles. Y, señor Argüello, le vamos a dar el resultado porque es bastante contundente. Un 72% cree que sí, que tiene que hacer cambios, y un 28% que no. ¿Qué opina? Pues que sí. Porque una de las características de la Iglesia es que la Iglesia tiene que estar siempre en reforma. La Iglesia vive un permanente coloquio entre fidelidad y novedad. La Iglesia celebra todos los años Cuaresma, en que somos llamados a la conversión. Es evidente que nosotros tenemos que vivir una vida de mayor fidelidad a Jesucristo, que tenemos que hacer más presente la dimensión trascendente.
que Dios existe. A veces ha podido ocurrir en estos últimos años que la Iglesia, que es valorada por ello, se ha entregado a la cuestión social, a la acción social, a lo bien que funciona Cáritas o lo que puede hacer Manos Unidas. Pero a veces hemos podido olvidar que eso tiene mucho que ver con celebrar la Eucaristía el domingo, con creer en Dios y rezar el Padre Nuestro, con tener una visión trascendente y una esperanza que va más allá de la muerte. Yo creo que eso tendríamos que mejorarlo mucho. Tenemos que mejorar la comunión, porque ya dice el Evangelio que sean uno para que el mundo crea. Es evidente. Y tenemos que tener una capacidad mayor de escuchar el latido del corazón de los jóvenes que hoy resuena de manera diferente. Sí, eso los dos coincidían con esa última frase que acaba de decir. Usted ha sido la voz de la Iglesia durante los últimos 5 años, sigue siéndola hasta que se haga efectiva su renuncia. Por esto le dijo el Papa Francisco que creo que la frase en concreto, que usted gambeteaba muy bien, es decir, que regateaba muy bien a los medios de comunicación, a los periodistas. Hoy ha tenido una rueda de prensa, voluminosa en número de periodistas, sí, siempre, y difícil. Es verdad que uno de los problemas de la Iglesia siempre ha sido su falta de transparencia. ¿Qué ha aportado usted como portavoz a la conferencia episcopal durante estos años? Es verdad que el Papa me lo dijo, lo de gambeteas, ¿no? Y vamos, yo he querido contar las cosas tal como son y tratar, en la medida de lo posible, de dar razón. He de reconocerte que he experimentado a veces melancolía al contrastar lo que puede ser una rueda de prensa como la de esta mañana, que ha durado 1:15. Sí, son largas, son largas. Y ver lo que aparece luego en los titulares. Y cómo, entonces eso le produce a uno a veces diciendo, pero bueno, chico, ¿qué has hecho aquí 1:15? Podrías haberlo despachado en 10 minutos y habíamos acabado antes, ¿no? En ese sentido, a mí me dicen algunos que al mensajero, he ofrecido un lenguaje nuevo, no lo sé. Pero vamos, también, en definitiva, si soy portavoz, la novedad ha podido también aparecer en el conjunto de la conferencia episcopal. Bueno, lo que dicen muchos medios, muchos periodistas especializados en religión, es que hay una cercanía mayor que la que había antes, y eso, bueno, es de agradecer, señor Argüello. Tengo aquí a 3 periodistas que también le quieren preguntar. Luismi. Como solo me vas a dejar hacer una pregunta, sí. Voy. ¿Percibe Luis Argüello reticencias, crítica, oposición de una parte de la jerarquía de la Iglesia a los intentos de ayornamiento del Papa? Bueno, yo creo que en la propuesta del Papa Francisco, que es una propuesta de radicalismo evangélico, de vida a contracorriente, como él dice, incluso poniendo como referencia el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, nos descoloca a casi todos. Otra cuestión es cómo luego ese descolocamiento lo vivimos. Yo, la experiencia que tengo de mi relación con los obispos de España es que la adhesión al Papa Francisco y el deseo de seguir sus huellas de una Iglesia en salida, de este camino sinodal que estamos viviendo, es grande, pero tampoco puedo ocultar que, en esa manera que el Papa Francisco, con sus propuestas, con sus comentarios, a veces con su manera de dirigirse, de contestar a una entrevista en un avión, pues nos deja a veces con el pie cambiado, ¿no? Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con que la Iglesia en este cambio de época tiene que hacer un esfuerzo grande, eso tiene que ver con la pregunta anterior, para, siendo fiel a su realidad, a su propuesta, no solo a su mensaje, sino a su testimonio de seguir a Jesucristo vivo, que eso tenemos que ser fieles siempre, pero la manera de expresarlo, de contarlo, de testimoniarlo, evidentemente tiene que ser con la novedad del tiempo. Esta propuesta que nos hace el Papa, y reconozco que a veces nos cuesta. Ana. También le haría 1000 preguntas, pero no nos dejan. ¿Estaría la Iglesia preparada en una hipotética supresión de la casilla de la declaración de la renta para asumir sus proyectos sin financiación estatal, ciudadana? Yo soy de las que marco la casilla, sí. Y además admiro la obra social de la Iglesia. Sí, en este momento lo que recibimos, que es un ejercicio, yo digo siempre, de democracia fiscal. Es decir, nosotros tenemos que salir todos los años a la plaza pública y recibir esa X. Y me parece que en ese sentido es algo bueno y que se puede defender. En este momento representa como el 25% del presupuesto general de la Iglesia en España. Es verdad que ese 25% a algunas diócesis, especialmente a las diócesis más pequeñas, representa una cantidad mayor y en otras, en las más grandes, representa mucho menos, ¿no? Y en ese sentido
la supresión de la noche a la mañana generaría problemas a algunas diócesis pequeñas. Pero en el conjunto, ya digo, el 75% ya del presupuesto de la Iglesia en España se realiza a través de otro tipo de donaciones, no de las de la asignación tributaria en este estupendo ejercicio de democracia fiscal. Luis. Y yo lo primero que quiero decir es que Luis Argüello es profeta en su tierra, porque aunque no es vallisoletano, es palentino, de Meneses de Campos, lleva Valladolid grabado en su corazón y sobre todo creo que hay poca gente que conozca la diócesis de Valladolid como la conoce él, porque se la ha pateado palmo a palmo. Desde ese aspecto, dos preguntas muy rápidas. Una, ¿mete más presión esa situación? Y dos, ¿cuáles son los grandes temas que hay que abordar en esa diócesis que usted también conoce? Sí, sí mete presión. Yo lo decía el otro día en la rueda de prensa de mi presentación como arzobispo electo, ¿no? Es evidente que algunos pueden decir vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer, y es verdad, ¿no? Porque uno a lo largo de todo este tiempo has tomado decisiones y he vivido con muchos de los curas actuales en el seminario, compartido responsabilidades diocesanas con varios obispos. Tengo la oportunidad de un conocimiento real y al mismo tiempo las dificultades que pueden nacer de ahí. Yo creo que las grandes líneas de fuerza tienen bastante que ver con lo que ya he comentado. Nosotros tenemos el mayor desafío, tiene que ver con la transmisión de la fe. Con el anuncio del Evangelio y la transmisión de la fe a las jóvenes generaciones. Y eso está muy ligado a una propuesta de familia y de matrimonio. Y yo creo que también otra tercera prioridad es que hoy un miembro de la Iglesia no puede estar esperando a que sea el clérigo, el cura, el pastor el que haga las cosas, sino promover la corresponsabilidad de los bautizados en la vida de la Iglesia, tanto en la comunión como en la misión, y con un acento especial en la presencia en la plaza pública, en la presencia en las cuestiones que pudiéramos llamar de eso que la Iglesia llama la caridad política, en el mundo de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la política, de la vida de las relaciones de vecinos. ¿Y se ha sentido en algún momento el eterno aspirante a ser obispo, arzobispo de Valladolid? ¿Por aquello de ser obispo auxiliar durante tanto tiempo? No, porque por una parte porque yo he tratado siempre, y espero seguir cultivándolo, de querer vivir mi propia vida de respuesta vocacional sin muchas expectativas, que no fueran otras la de ser fiel a la llamada recibida. Pero en este momento, sustancialmente, porque mi dedicación 3 días a la semana a la Conferencia Episcopal en Madrid, pues bueno, ha hecho que yo estuviera plenamente tratando de compatibilizar las dos cosas y sabiendo además que mi elección era por 5 años y en ese sentido no cumpliría el mandato, entre comillas, hasta noviembre del 2023. En ese sentido he vivido el día a día y ahora vivo este nuevo tiempo con un deseo, cuestión de prioridades, de dedicarme singularmente a la diócesis de Valladolid. Coincidíamos en la estación de Chamartín, muchas veces en Madrid, es verdad. Para que no digan que soy un censor ni un inquisidor, voy a permitirles, tenemos un poco más de tiempo, que también hagan alguna pregunta más. Venga, Ana, para que no te metas conmigo. Bueno, pues en tema mujer en la Iglesia, respeto lo que supone el sacramento del orden y respeto las razones que esgrime la Iglesia, pero sinceramente, como mujer y como creyente y como parte de la Iglesia, creo que socialmente debería plantearse un giro de tuerca, tanto con el celibato como con la incorporación de la mujer, que de hecho y de facto, usted lo sabe, en diócesis, pueblos pequeñitos como ocurre en Zamora y toda esa zona limítrofe, están administrando, ayudan a administrar la comunión y demás. Entonces, no sé, yo creo que la Iglesia, y crítica desde dentro además, porque que la llevo dentro, creo que sí que deberían dar un paso adelante, porque al final las mujeres han evolucionado en mucho fruto de una cultura que ahora evidentemente ha evolucionado. Y en eso también forma parte la Iglesia, de esa Iglesia primera. La presencia de las mujeres en la Iglesia es extraordinaria desde el punto de vista de las tareas y misiones que reciben. Yo creo que sí que hay una cuestión, este asunto de la participación de la mujer en las responsabilidades eclesiales sí que ha salido en el itinerario sinodal con fuerza, no necesariamente vinculándolo al sacramento del orden, porque sería hacer una lectura del sacramento del orden y de la propia mujer en una clave iba a decir, de poder o clerical, ¿no? Yo sí que creo que nosotros tenemos que dar pasos en que en puestos de responsabilidad, bueno, he de decir que en esta misma diócesis de Valladolid hay 7, 8 mujeres que son responsables de delegaciones episcopales.
O sea que eso está ahí, al igual que hay montones de mujeres y de hombres que forman parte de los consejos de pastoral parroquial de la mayoría de nuestras parroquias, o que tienen la responsabilidad de la catequesis y demás. Pero quizás haga falta algún tipo de paso que visibilice algo de lo que estamos queriendo decir, sin desvirtuar que cualquier tipo de responsabilidad en la Iglesia, ojalá la aprendiéramos nosotros, siempre debe vivirse en clave de servicio y no de poder, ¿no? En ese sentido, si vemos que la ordenación de las mujeres es solo una cuestión más del llamado, entre muchas comillas, empoderamiento, francamente yo creo que sería un despiste. Luismi, venga, una última pregunta más. Bueno, pues yo retomo el tema con el que comenzó la entrevista. No creo que la Iglesia esté muy satisfecha de la respuesta que ha dado a las víctimas de abusos en el pasado. De hecho, son varias diócesis y varios obispos los que han pedido perdón. Yo le pregunto por el futuro. ¿Qué contempla la Iglesia para mostrar esa cercanía, ese acto de contrición, de verdad, para las víctimas de los... Yo creo que hay numerosos responsables eclesiales, entre los que me encuentro, que hemos tenido un diálogo de tú a tú con personas que han tenido este tipo de problemática. Yo pienso que la mayoría de las víctimas no quieren que ese diálogo sea fotografiado, no quieren hacer de ese asunto una exposición mediática ni de ningún otro tipo. En ese sentido, yo creo que, aunque siempre todos podemos hacer más, pero la Iglesia, desde el Papa de Roma hasta el arzobispo de Valladolid, hasta otros responsables eclesiales, la petición de perdón ha sido incesante, aunque, por ejemplo, en nuestra diócesis de la que hablo, los casos, y hablo desde el año 40 hasta aquí, les puedes contar con los dedos de la mano y te sobran dedos. Y sin embargo nos sentimos corresponsables y pedimos el perdón y escuchamos a las personas a las que haya que escuchar y ofrecemos la ayuda que haya que hacer, ¿no? Yo creo que luego hay otro tipo de cuestión, que es cuando aparecen, que por otra parte es algo que me parece legítimo, ¿no?, el mundo de las asociaciones, y cómo luego las propias asociaciones de víctimas pueden influir desde un tipo de intereses u otros a cómo aparece esta cuestión en los medios de comunicación o en la plaza pública. Yo en este momento, conociendo a montones de responsables eclesiales, tanto obispos como de congregaciones religiosas, yo honradamente tengo que decir que la escucha a las víctimas, el deseo de reparar, de acompañar y el deseo de prevenir tiene una nota alta. La semana pasada se hizo público el informe ANAR de nuevo. Se dice que en España en este momento los abusos a menores están creciendo, crecen en general, y yo creo que haría falta una respuesta no solo mirando a lo que la Iglesia hace o deja de hacer, sino a la sociedad en su conjunto. Pues Luis Argüello, gracias por estar en Cuestión de Prioridades, siga viéndolo, por supuesto. Y sobre todo el día 30, ¿no? 31. El día 30 de julio, sábado, 11 de la mañana. Dejará de ser arzobispo electo para ser arzobispo, sí, por la puerta grande. Titular, arzobispo. Titular. Y antes, el día 23, tendremos la despedida del cardenal Ricardo Blázquez, que en este momento es nuestro administrador apostólico. Es decir, que esta diócesis sigue teniendo obispo. Hombre, claro, en la persona de Ricardo Blázquez. Entrevisté hace pocos días y la verdad es que fue un placer como siempre. Gracias, de verdad.